Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, ya que solo quedan 4 equipos en el Clausura 2025, eso significa que los demás jugadores están disponibles del resto de los 7 equipos. Así que con esos jugadores he decidido armar cómo sería una convocatoria con los jugadores de los clubes que ya están disponibles para el presente torneo. Esto con miras a prepararse de cara a los enfrentamientos mundialistas contra Anguila, Surinam y el amistoso contra Guatemala. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. En portería, realmente creo que ha sido una de las demarcaciones más difíciles de poder decidir, sobre todo porque sin contar con Mario González ni Sergio Cibrián, se reducen bastante las opciones. Al final he decidido por Benji Villalobos de Club Deportivo Águila, uno de los arqueros más constantes de este torneo, que incluso hasta la tanda de penales ante Club Deportivo FAS rindió al máximo nivel. Sé que el tema de los 36 años siempre se suele ver como algo negativo, pero recordemos que esto es un microciclo para prepararse. Además, el torneo de Benji ha sido bueno, entonces entiendo que se le siga llevando. Al final, esta convocatoria no es solo lo que a mí me gustaría, sino también un poco pensar cómo los iría seleccionando el profesor Hernán Gómez. Y luego está Wilber Hernández, de 31 años, con Luis Ángel Firpo, que también creo que hizo un torneo correcto en líneas generales, quizás un puntito más bajo de lo que le habíamos visto en anteriores campañas, pero, insisto, creo que en general bastante bien. Centrales, aquí no cambia demasiado la cosa porque realmente la mayoría de los que están convocados ya están disponibles, que son el caso de Ronald Rodríguez y Julio Cibrián, una de las mejores parejas de centrales en el Clausura 2025. Aquí agregaría a Diego Lemus ante la imposibilidad de tener otros perfiles como Henry Romero, Rudy Clavel, Jorge Cruz, por mencionar algunos ejemplos, Elvis Claros incluso, pues yo colocaría a Diego Lemus. Si bien es cierto jugó poco con Club Deportivo Águila, pero para mí hace sentido el proyectar a este tipo de jugadores jóvenes que realmente te pueden aportar en clave selección de cara, tal vez no hoy, pero sí para el futuro cercano. Lisandro Claros, que aunque se ha mencionado poco, realmente el torneo de Lisandro fue bastante positivo. Lo que pasa es que es verdad, quizás algo ensombrecido en el sentido de que Wilber Arizala lo hizo mejor. Para mí Wilber estuvo a un nivel de central top 5, pero lo de Lisandro Claros fue muy constante en el torneo y me parece que por probar, aparte también tiene experiencia internacional en selección nacional, tanto en inferiores como en mayor, y creo que esto podría ser positivo, insisto, para un microciclo de la selección. Y luego está el caso de Roberto Domínguez, el perfil físico, el del biotipo más diferente en cuanto a lo anatómico, el biotipo de cuerpo, muy distinto a lo que hay en los otros centrales, más contundente, más físico, de ganar muchos duelos, y que aparte de eso también es un futbolista que sabe comportarse con el balón en los pies. Laterales, realmente no me parece mal la opción de laterales que hay, que serían Walter Pineda y Diego Flores por el sector de la izquierda de Águila y Luis Ángel Firpo, que son, y esto ya lo he mencionado, son la antítesis uno con el otro. Walter Pineda siendo un lateral defensivo muy correcto, de ganar muchos duelos, y Diego Flores un lateral profundo, de ganar línea de fondo constantemente y de ser prácticamente más un carrilero que un lateral de hecho. Por el otro sector, por el lado derecho, he colocado a Tereso Benítez y Kevin Reyes de Águila y Metapan. Reyes ha cerrado el campeonato bien, jugando como lateral, no al nivel del torneo anterior, con ese nivel superlativo con Club Deportivo Águila, pero sí me parece como para tomarlo en cuenta, sabiendo que es justamente esa demarcación donde más problemas hay en clave selección y quizás menos opciones hay que puedan ayudar a la selecta. Y Tereso Benítez, que hizo una primera parte del campeonato espectacular, luego lastimosamente por la necesidad que tenía Mesina de conformar al 11 fue perdiendo minutos, pero yo creo que solo por la primera vuelta vale la pena el probar cómo llegaría Tereso Benítez. Mediocampistas, aquí he de decir que en los mediocampistas tampoco he visto reducido realmente, sí, por supuesto que hacen falta algún que otro nombre, pero no veo tan mal la convocatoria para los mediocentros. De hecho creo que es una de las mejores demarcaciones de esta convocatoria que he armado. Mediocampistas, para los pivotes he puesto a Melvin Cartagena y Mauricio Cerritos, que de hecho ya estaban yendo convocados, entonces no hay mucha diferencia por acá. Al que se agregaría sería Marcelo Díaz de Club Deportivo Águila.
que a partir de la segunda vuelta ha sido uno de los mejores pivotes del campeonato. A mí me parece que subió el listón el Chiqui en cuanto a lectura posicional, recuperación y lo que ya aportaba con balón al equipo, y me parece que sería una opción interesante para evaluar en clave selección en estos microciclos. Como ochos, o sea, futbolistas más mixtos, Brian Landaverde, Darwin Serén, Brian Lobo y Carlos Sansora. Aquí obviamente hay que puntualizar algo. En el caso de Brian Lobo, que Lobo está lesionado, ya lo sé, y de hecho le quedarán, por los 2 meses que se hablaba de que iba a estar de baja, más o menos le quedará probablemente 3 semanas, más o menos así, para poder volver a entrenar. Sé que no es lo más factible que llegue a la eliminatoria, pero es un jugador tan bueno que yo creo que realmente se mereció, no solo este año, sino el año pasado también, ir a alguna convocatoria, y creo que llevarlo para evaluar cómo sigue en cuanto a lo físico, cómo marcha su recuperación, y también ponerlo en contexto dentro de los que se pueda, evidentemente, en clave selección, para mí sería bueno. Es una inversión a futuro, finalmente, que yo creo que siempre vale la pena hacerlo en las selecciones nacionales. Luego, Chinchu de Firpo, Serén de Águila y Ansora, como decía, los perfiles mixtos, ¿no? Esos box to box con mucha claridad para sacar la pelota, colaboración defensiva y también para influir en los últimos metros. Quizás Landaverde siendo en el que en este torneo más ha colaborado en posicional más que en cobertura de mucho campo, como lo hacía en otros momentos. Y luego, para las medias puntas he escogido a Marvin Monterrosa y Víctor García. El caso de Marvin Monterrosa, que aunque en la Liga Nacional es verdad que él suele actuar en diferentes alturas del campo, pero yo creo que en clave selección, y sobre todo, más que selección, en el panorama internacional, lo mejor es construirle un contexto a Marvin donde ya sea un 10 tal cual, donde quizás ese recorrido no sea tan grande, pero esté en los últimos metros donde se pretende que ayude a la selección. Al final recordemos que el Bolillo lo ha tomado en cuenta, y yo creo que por eso en la siguiente convocatoria para microciclo estará Marvin Monterrosa. Y Víctor García, que este sí es un perfil mucho más chispa, de libertad para moverse, que parece por extremos y por dentro, que es un jugador con gol. Al final ha marcado 6 tantos en el torneo y creo que ha dejado 1 o 2 asistencias, o sea, son números buenos para hacer un media punta, entonces lo tendría en cuenta en selección. Extremos, esta demarcación tampoco me parece nada mal, de hecho creo que es una buena demarcación con bastantes perfiles jóvenes. Creo que Jairo Enríquez aquí es el gran abanderado, y lo hablo por el aspecto más de experiencia, ¿no? 31 años para el futbolista de Águila, que hizo un gran torneo, incluso jugando como lateral. Steven Guerra, que sigue en ese proceso de recuperarse al 100%. Ya jugó este fin de semana con Metapan en la eliminación del cuadro calero, que al final es una buena noticia, el regreso, por supuesto, de Steven Guerra, pero hay que seguirlo llevando, tiene que seguirse recuperando a ritmo competitivo. Lastimosamente no estará en la mejor manera, porque ya Metapan terminó su participación, pero que haya vuelto a tener algunos minutos antes de estos últimos entrenamientos que puede tener la selección para enfrentar los partidos contra Anguila y Surinam, pues no me parece mal, aparte que ya le conocemos la calidad de Steven Guerra. Nelson Díaz, que ha sido uno de los mejores extremos del torneo con Luis Ángel Firpo, en su torneo debut en la primera división, para mí ha generado sensaciones impresionantes de un extremo que, si va afinando estos últimos detalles y se vuelve constante en la generación de oportunidades, seguramente veremos un extremo con la capacidad para hacer muchas cifras en los torneos venideros. Hamilton Benítez, de Club Deportivo Platense, que a mí es un extremo que me gusta mucho, se perdió muchos partidos en el torneo debido a una lesión, pero en cuanto volvió le sumó desde el minuto 1, solo le alcanzó para marcar un gol, pero lo que generaba, las transiciones que permitía, lo bien que se combinaba, y luego cómo ha mejorado también en esos últimos y penúltimos pases, yo creo que a la selección le servirían. Aparte de ello, entendamos que es un jugador que viene también de procesos de selecciones juveniles, entonces no es que no esté tan metido en ambiente selección. Claro, la selección mayor es otra cosa y yo por eso lo iría proyectando. Un caso como el de Ricardo Villatoro, ¿no? De un jovencito muy destacado, que creo que a pesar de que su primera vuelta es un poco más no quiero decir floja porque no es floja, pero digamos que no logra dar el mismo nivel que en el 2024, y la segunda vuelta sí, o sea, vuelve a subir el listón, y de hecho a mí me gustó más la segunda vuelta de Ricardo Villatoro, diría que incluso más que la primera vuelta del torneo anterior, que creo que fue el mejor nivel que le vimos con Club Deportivo Águila, marcando goles, dejando asistencias, siendo importante.
Quizás solo en los cuartos de final, que hizo falta en la vuelta seguramente un poquito más de presencia de Ricardo, pero es que está mejorando a pasos agigantados. Y luego está Carlos Ortiz de Club Deportivo Dragón. Recuperó una buena versión en el último tramo del torneo. Para mí es un extremo que si se le da esa apertura de estar en la selección, no para estar convocado o jugar un partido de selección, pero sí estar en un microciclo, yo creo que lo puedes motivar a tal punto de estar más cerca, de regresar a una versión como la de Firpo, que esa versión sí estaba a la altura para ser convocado. Y finalmente los delanteros. En los delanteros, obviamente, Steven Vázquez. Yo creo que Steven no está todavía al 100%, de verdad, por lo menos en cuanto al ritmo. Pero jugó el cierre del torneo, jugó los 2 partidos de cuartos de final. Y por características me encaja 10 de 10 con Hernán Gómez. Así que creo que el bolillo lo llevará. Quizás esta sea una decisión polémica, lo de Dixon Rivas, pero me parece que su paso como falso 9 con Águila fue tan bueno que para mí valdría la pena probarlo en clave selección, insisto, en microciclo. Luego el técnico decidirá si puede estar en una lista final o no. El tema de la definición es algo que le falla todavía a Dixon Rivas, a pesar de que, ojo, sus números son buenos en el torneo, 4 goles y 4 asistencias, o sea, 8 intervenciones directas a gol, que no es nada despreciable para ser un falso 9, no un delantero per se, no un 9 de área, evidentemente. Pero creo que te da otro tipo de características, a diferencia de lo que tienes en la convocatoria, que podría ser aprovechable. Isaac Esquivel y Josué Rivera de Metapan. Para mí el Torito es un buen delantero, de hecho sí creo que mejoró después de su convocatoria a la selección, pero a mí no me convence del todo para la selecta. E insisto, es un buen jugador realmente, creo que ha mejorado mucho en el tema de los apoyos, es decir, ahora es más calidad que lucha, a diferencia de que en Once Deportivo era al revés, siendo que siempre tuvo calidad en los botines, pero creo que Metapan ha subido el escalón, o sea, la balanza está más inclinada ahora hacia la calidad que hacia la lucha de los duelos individuales. Entonces entiendo que se pueda llevar a Josué Rivera, y oye, si sigue escalando y posteriormente se vuelve un delantero importante en la selección, chapó, si al final el que todos crezcan le ayuda a la selección. Y lo de Isaac Esquivel sería para tratar de recuperarlo, ¿no? En cuanto a una versión útil para la selección, porque en su momento realmente el nivel de Isaac Esquivel estuvo en lo más alto de la Liga Salvadoreña. Incluso llegó a debutar el año pasado en un partido contra Costa Rica donde lo hizo bien, pero las lesiones le han lastrado bastante a Isaac Esquivel. Creo que sí, en la medida que la selección también pueda apoyarle ahora ya no hay torneo para él, para volver a un escalón competitivo positivo, oye, la verdad es que todos saldrían ganando. Esta sería mi convocatoria con los futbolistas que ya están disponibles de la liga local para un microciclo. Claro, microciclo. Obviamente luego se arma una lista definitiva, ya teniendo en cuenta los que mejor se adaptan al sistema, los que mejor entrenaron, los que están en mejor momento, más los futbolistas que vienen del exterior. Espero que les haya gustado. Si es así, darle like, compartir y suscribirse para que el proyecto siga creciendo. Y si todo va bien, esta misma semana volveremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chao, chao.